En el capítulo de análisis de estructuras iniciamos con conocer las armaduras, también llamadas o conocidas como cerchas. Las cerchas son elementos utilizados mucho en ingeniería debido a que en muchas construcciones son empleadas. Las cerchas tienen una característica y es que se usan para ganar peraltes, o sea, son bastante altas, gozan de buena inercia y son livianas. Entonces, para el proceso constructivo es un poco más económico y también bien práctico para poder armarlas. Para conocer el comportamiento de estas cerchas o armaduras, vamos a concentrarnos en la parte superior, en la figura. Tenemos la figura A y la figura B. Vamos a analizar la figura A. Para la figura A, entonces voy a explicar las partes de una armadura. Como todo cuerpo rígido, tenemos unos apoyos. Tenemos el apoyo A y el apoyo B. Quiere decir que tiene apoyos y aquí tenemos elementos. Esos elementos están conectados entre sí. Esas conexiones, por lo general, son pernadas, son soldadas o remachadas. En este caso pareciera que fuesen unos remaches o pernos. Eh, a esas uniones de varios elementos, por lo menos el punto C está compuesto por uno, 2 y 3 elementos. Ese punto C es llamado nodo. Las cargas externas, ojo a este dato que es bien importante para considerarse que es una cercha. Estas cargas externas deben ser aplicadas en los nodos. Las cerchas se analizan y se diseñan para que los elementos que la conforman solo experimenten fuerzas axiales. Esos elementos solo experimentan fuerzas axiales, y para que esto ocurra, las cargas deben ser aplicadas únicamente en los nodos. Aquí en la parte B tenemos a la cercha idealizada como si los nodos fuesen unos pasadores, ¿vale? Aquí el apoyo representado en el apoyo B como un balancín, el apoyo A un apoyo de segundo género, y cada nodo con un pasador, ¿ya? Esto quiere decir que los nodos no son rígidos, es decir, vamos a analizar de pronto aquí este nodo, que es el nodo C, en donde llegan 3 elementos. Ahí en el punto C no existe momento, es decir, en los nodos, en nuestras cerchas, el momento es cero. Quiere decir que aquí, perdón, sumatoria no, el momento ahí en el nodo no existe. Es decir, los nodos no son rígidos porque no restringen el giro, ¿ya? Acá en la parte baja tenemos una estructura al parecer de un puente, en donde tenemos al lado y lado dos cerchas. Son estas, podemos ver aquí en este costado, y las cargas que se encuentran ahí representadas en color rojo están siendo aplicadas en los travesaños y largueros, de tal forma que esos largueros lleven las cargas a los nodos, los travesaños lleven las cargas a los largueros y los largueros transfieran las cargas a los nodos para que se comporte como una cercha.
De esta forma que las cargas se encuentren aplicadas en los nodos, garantizamos nuestro supuesto, que es que los elementos van a trabajar solo bajo cargas axiales, sea de tensión o de compresión. Para el análisis es importante conocer las cargas internas en los elementos de estas armaduras, pues porque de acuerdo a esas cargas podríamos conocer los esfuerzos internos y más adelante saber diseñar cada uno de los elementos que conforman la cercha. Entonces, para solo el tema del análisis nos va a interesar conocer aquí en su interior cuál es esa fuerza interna, que vuelvo y repito, puede ser de tensión o de compresión. Para poder abordar ese análisis es importante establecer inicialmente de manera ordenada que todos los elementos se encuentran a tensión. Entonces voy a representar esta cercha, voy a representarla abajo, voy a representar los elementos y los nodos de manera separada. Aquí de manera separada tenemos los elementos. Tengo un elemento, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Tenemos 5 elementos. Vamos a asumir que esos elementos todos se encuentran a tensión. Para asumir eso, representamos estos vectores tensionados aquí. Listo. Si quisiéramos analizar un nodo, en este caso va a ser el nodo C, cada fuerza por acción y reacción, es decir, esta fuerza que vamos a nombrarla, esta sería la fuerza del elemento BC. Esta fuerza al llegar al nodo, por la tercera ley de Newton, vendría en este sentido para mantener el equilibrio. La fuerza del elemento que va por la izquierda, lo mismo, y la fuerza de aquí, lo mismo. A fin de cuentas, si yo quiero analizar ese nodo o hacer el diagrama de cuerpo libre de ese nodo aparte, quedaría algo así. Es decir, que bajo el supuesto de que todos mis elementos los voy a asumir a tensión, que fue lo que acabo de hacer, bajo ese supuesto, mis nodos se deberían representar con todas las fuerzas saliendo del nodo, así como tengo aquí representado el nodo C. Que yo represente un nodo con todas las fuerzas saliendo del nodo, lo que estamos queriendo decir es que estamos asumiendo todos los elementos a tensión. Así vamos a trabajar para llevar un orden. Entonces sabemos que cada análisis de cada nodo siempre vamos a expresar los vectores fuerza saliendo del nodo. De esta forma estoy con la convención de que todos mis elementos se encuentran a tensión. Y obviamente no todos los elementos de una estructura tipo cercha van a estar tensionados. Hay algunos que también van a experimentar compresión, pero ya en el análisis de un ejercicio vamos a revisar cómo se chequea esta situación. Bueno, como todo se concentra en calcular esas fuerzas internas, existen dos metodologías para poder analizar y llegar a conocer esas fuerzas internas. Dichas metodologías son el método de los nodos
y método de las secciones que vamos a exponer aquí el concepto. Quería mostrarles los diferentes tipos de estructuras empleadas. Aquí hay cerca tipo par, tipo how, tipo fin, que son armaduras típicas para techo. También hay tipo Pratt, Warren, Baltimore, armaduras en K. Estas se usan bastante en puentes. Tenemos también estas que son distintas, estas como de estadio, como una cubierta aquí para unas graderías. Tenemos la tipo basculante y tenemos a veces partes de estructuras que se encuentran en voladizo. Entonces estas son las armaduras o las cercas más comunes en ingeniería. Bueno, el método de los nodos consiste en ir analizando nodo a nodo para poder ir calculando las fuerzas internas. Pero hay que tener en cuenta que para seleccionar el nodo yo debo tener como máximo dos fuerzas desconocidas en ese nodo. Por poner un ejemplo, que quiero hacer aquí un diagrama de cuerpo libre, entonces aquí tendría la reacción en A en Y, la reacción en X del punto A y la reacción de Y del punto B. Si yo quisiera entrar a analizar de una vez un nodo, analizamos que el nodo C tiene 3 elementos. Quiere decir que ahí voy a tener 3 incógnitas porque las fuerzas internas en esos elementos no las conozco. Si entro a analizar el nodo A, tengo 2 elementos, pero tengo 2 reacciones que tampoco conozco. Y lo mismo pasa con el nodo B. Tengo 2 elementos que desconozco y la reacción que también desconozco. Y el punto D o el nodo D tendría 3 elementos que desconozco. Entonces, pues lo más sano que se recomienda es que se calculen primero por la estática las reacciones o fuerzas externas desconocidas mediante el equilibrio, ¿verdad? Es decir, con sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos respecto a un punto igual a 0, calculo mis reacciones a X, a Y y BY. Luego selecciono un nodo donde como máximo yo tenga 2 elementos, puede ser el nodo B. Entonces, de ese nodo realizo el diagrama de cuerpo libre, es decir, tengo aquí el nodo B, tengo un elemento que va hacia allá, este otro elemento que llega acá, tengo también aquí la reacción o la fuerza externa, es decir, en el nodo represento todas mis fuerzas externas conocidas y desconocidas y represento también las fuerzas internas, es decir, esta de acá arriba sería mi fuerza del elemento BC y esta sería mi fuerza del elemento BD. Saliendo del nodo, de esta forma quiero decir que esos dos elementos se van a encontrar tensionados. Y luego, aquí en ese nodo, aplico 2 ecuaciones de equilibrio, que son las 2 que puedo aplicar porque el nodo no es rígido. Recuerden que ahí el momento es 0. Serían sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Esta es la razón por la cual como máximo debo seleccionar un nodo como máximo 2 elementos, porque dispongo solo de 2 ecuaciones del equilibrio. Entonces, como ya B sub Y lo calculé,
entonces puedo conocer estas otras dos fuerzas mediante la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Una vez yo calcule estas dos, me paso a otro nodo donde como máximo tenga dos elementos desconocidos. Y así voy de nodo a nodo navegando hasta que obtengo todas las fuerzas internas en los elementos. Entonces, noten que para el análisis de armadura no solo estamos haciendo la revisión de las cargas externas, sino que también nos involucramos con cargas internas, que son los que realmente nos importa para el análisis de las armaduras. Para el método de las secciones, el análisis consiste pues en disponer un corte, que es el que tengo representado acá como NN, y ese corte debe tener unas características. Ese corte como máximo debe atravesar tres elementos desconocidos. En este caso son estos tres. Luego que hago ese corte, vamos a analizar o la parte izquierda o la parte derecha, armando así un subsistema. En este subsistema, que en este caso fue el de la parte izquierda, vamos a representar todas las fuerzas externas, que en este caso sería P1 y P2, son estas dos, y las fuerzas internas en los elementos, nuevamente saliendo de los nodos. Noten que aquí tengo la fuerza BD, aquí tengo la fuerza BE y aquí tengo la fuerza CE. Ya con este subsistema ya puedo aplicar no solo dos ecuaciones del equilibrio, sino tres, porque se trata de un subsistema, no de un nodo. Entonces aquí aplico tres ecuaciones del equilibrio, que son sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos respecto a un punto igual a 0. Como tengo tres ecuaciones del equilibrio, es por eso que el corte debe como máximo cortar tres elementos desconocidos. Interesante de estos dos métodos es que se pueden combinar, es decir, yo luego de poder hacer este corte, calculo estas tres fuerzas, serían la fuerza interna BD, BE y CE. Luego de hacer ese corte yo podría aislar aquí un nodo, ejemplo el nodo C. Aquí el nodo C, tengo algo más o menos así. Como ya CE lo calculé por el método de las secciones, aquí me va a quedar la fuerza BC y esta es la fuerza AC. Como esta la conozco, ya puedo en este nodo con las dos ecuaciones calcular las dos restantes. ¿Ya? Vamos en el siguiente video a hacer un ejercicio para que quede el concepto totalmente claro.